Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Mardelas con Last Round Survivor. Y bueno, Mardelas es una banda, como sabéis, una banda japonesa de heavy metal, de power metal, en el que, bueno, tenemos a Marina, tenemos a Kikyo, tenemos a Hisayuki, tenemos a Maki. Y bueno, esta actuación pertenece al Live 2024 Dead or Alive. Está grabado en el Shibuya Pleasure el 25 de febrero del 24. Y bueno, pues además creo que, bueno, esta canción es toda una declaración de guerra, así que porque bueno, es un tema de combate, de resistencia, de orgullo, así que bueno, vamos a ahora darle caña y a partir de ahí iremos comentando. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. オイオイオイ、vaya comienzo. Buah, Esto es impresionante, David. madre mía, qué principio, ¿no? Ujú. Ya se ha marcado Kiki ahí un solo, nada más empezar. Sí, bueno, Pero bueno, ¿no? y muy, muy agresivos, ¿no? Muy, muy Sí, 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 agresivos. sí. Marina, no vea. Y bueno, aquí la letra de este Last Round Survivor como decía, es un puro espíritu de supervivencia. Aquí no habla de ganar de forma fácil, sino de seguir peleando cuando ya estás cansado, magullado, solo. Y bueno, aquí este último round funciona como metáfora de esos momentos en los que no queda ya, no queda ya actitud de ego. Lo único que importa es que bueno, que todavía tienes algo que hace que sigas adelante, ¿no? Porque claro, hay mucho simbolismo con el ring, con la caída, con el orgullo, con la resistencia. Y bueno, esto no se puede quedar en una canción motivacional, sino que transmite realmente esa lucha contra todo eso que al final nos hace dar ese paso atrás, ¿no? El miedo, la derrota, la sensación de que el mundo se ríe de ti. Así que fíjate que este comienzo musicalmente queda perfecto porque el metal de Mardelas convierte esta idea en algo físico, ¿no? La batería empujando ahí como si fuera un combate, la Sí, guitarra sí, sí. cortando ahí como con golpes secos, la voz de Marina levantando la canción como si cada palabra fuera una forma de ponerse en pie una y otra vez. Así que está muy bien. Luego iremos con detalle con la voz y con los músicos, pero este comienzo espectacular. Increíble. Venga, pues seguimos.
Rising up, running, holding weight. Hard to find your body pain. Started shouting fears on my door. To pull for it, break the bell, the one from the war. It's all shining the rainbow. The beat to the wind. How it burns, how you get like the better why. Nobody cares to what's outside. Going out there. 誰にも生まれはしない君だけが抱きしめこの暮らせがいたら衝動よりももっと特別なもの Loving you with every second Last from survivor Bueno, claro, esto nos obliga a hablar de la guitarra, como no podía ser de otra manera. Kikyo Oikawa. David, venga, ¿qué te transmite este pedazo de guitarrista? Mm, pues en esta canción me recuerda mucho al guitarrista de los Judas. Sí, esta canción es, te lo iba a decir, a nivel de guitarra es muy Judas, sí. Es muy, muy mucho, además. Como él como guitarrista, pues me recuerda mucho a Siu. Lo he dicho ya en varias ocasiones y Mm. algún día habrá una colaboración Siu con Kikyo y ese día se acabará el mundo o algo. Porque madre mía, vaya dos. Sí, 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 sí. Bueno, Son increíbles. claro, tiene un estilo en este tipo de tema que bebe mucho eso del heavy clásico, también un poquito del power metal, pero con riffs agresivos, ¿no? Con el Sí, sí, sí. con fraseos melódicos, sabe construir esa tensión muy de guitarrista que entiende el riff como el estribillo y no intenta tapar a Marina. Luego ya cuando toca hacer el solo, pues luce, ¿no? Además, la guitarra funciona mucho como si fuera el rival ese en el ring, ¿no? Así que marcando los Sí. golpes, apretando, abriendo espacio. Y bueno, llega el momento en el que, bueno, pues actúa, ¿no? Como, y lidera con el solo, aporta esa sensación también de que hace un tipo de metal elegante, técnico, muy directo. Así que fenomenal. Y claro, mi intención era hablar directamente de Marina, pero claro, hace el solo este hombre y hay que hablar de la guitarra. Claro. Marina, pues, tiene una voz muy particular, combina la potencia del heavy clásico con una claridad melódica eh, muy, muy eh, que hemos visto en diferentes cantantes en Japón, ¿vale? Es decir, Sí. es algo cultural, es una voz que puede sonar agresiva sin romper la elegancia. Técnicamente, lo más importante es su control. Y para esta canción bueno, es fundamental, ¿no? No es una cantante que dependa del volumen, sino No, no, no. que, Tiene buen tono, sí. claro, además transmite porque articula con carácter, coloca la energía en las palabras clave, es decir, sabe convertir una canción heroica en algo emocional, la respiración muy precisa, es un tema exigente. Si respiras más aquí, mal aquí en esta canción, la canción se cae. Porque, claro, si dosificas bien, el estribillo parece una subida de adrenalina natural, pero si lo haces mal, pues se va todo a la M. A la Y, porra. claro, efectivamente. Y además, Marina lo consigue sin parecer forzada, así que eso habla mucho de su técnica, del apoyo del diafragma, la colocación, del vibrato y de todo lo demás, ¿vale? No quiero enrollarme con el tema técnico, pero que además interpretativamente conecta muy bien con la canción, ¿no? Venga, vamos a continuar y luego hablamos del resto de los compañeros. 失うことが苦しくて世界が君を笑ったって
era de otra canción. Eh, Madre mía. los dejamos tocando porque no paran. Y es alucinante cómo tocan estos chicos. Bueno, tenía que hablar de los demás. De Motoishi, ¿no? Al bajo. Hisayuki, pues tiene una función muy importante en la canción, ¿no? Que es darle cuerpo a ese combate figurado. Eh, en un tema tan basado en la energía, pues un bajo no puede limitarse a seguir las notas claves y ya está, ¿no? Tiene que empujar desde abajo para que la guitarra no suene fría y para que la batería tenga peso real. Así que su aporte está en la estabilidad y la densidad, ¿no? Como si el bajo fuera el centro de gravedad. Maki, con la batería, bueno, pues un papel delicado, ¿no? Porque este tipo de temas de heavy metal melódico, la batería, a ver, obviamente tiene que sonar poderosa, pero tampoco puede ser tan protagonista que se coma la canción, ¿vale? Su trabajo está en controlar la adrenalina Sí, sí, y sí. no dejarse llevar, es decir, marcar el pulso fuerte, dar pegada a los cambios, levantar en el estribillo, sin ensuciar la claridad del directo, ¿no? Desde luego la canción pide esos golpes de, bueno, la mentalidad del combate y todo, em, los puñetazos y todo eso que va transmitiendo. Pero bueno, pero ahí está lo interesante, que la batería no solamente acompaña, sino que además dramatiza. Sí, sí, sí. Y Y acelera también de vez en cuando. Que esta claro, última parte no veas. claro, claro. Y lo mejor de Mardelas, yo diría que en esta actuación es que no suenan como músicos que estén compitiendo entre sí, sino suenan como una banda que entiende muy bien el equilibrio entre el virtuosismo y la canción. La guitarra tiene su agresividad, el bajo tiene su pegada, la batería tiene el pulso, y todo construido como un mensaje central de eso, de resistir, de levantarse, de pelear una y otra vez. eh, y claro, y llega sin perder la fuerza, ¿no? Es un punto que, bueno, muy importante, yo creo que en la canción, ¿no? La banda toca con mentalidad de heavy clásico, pero con una limpieza muy japonesa, ¿vale? Los arreglos. Sí, sí, Y sí. cuando digo muy japonesa, es que, claro, y me dirijo directamente a vosotros, oyentes japoneses, es que lo hacéis a un nivel de exigencia tan alto y de perfección tan alto. Es decir, que siempre pensando en la excelencia, ¿no? A nivel musical, que claro, llega un momento en que nosotros al principio es que se nos caía la mandíbula con cada reacción, ¿vale? Poco a poco nos vamos Ya, acostumbrando, pero ya, aún así nos claro, sigue efectivamente, sorprendiendo. ¿eh? Sí. Pero claro, ves aquí este principio que ha tenido esta canción y te quedas aquí. Mm, ¿Eh? ¿Qué claro, pasa aquí? claro, claro. Correcto. Bueno, pues genial. A mí me ha encantado, me ha encantado. A mí también. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Alexi. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.